Hoy es el último y quería terminar pues precisamente hablando de una fiesta, ¿no? Y lo he querido titular así, una fiesta eterna. Claro, todos nosotros hemos asistido a fiestas, celebraciones, bodas, de todo tipo, ¿no? Y en realidad no parece muy complicado que inventemos siempre alguna excusa para celebrar algo. O sea, no es difícil, ¿verdad? Siempre hay algún motivo por el que decimos, bueno, vamos a festejar lo que sea. Nos alegramos de los cumpleaños, de los éxitos, de terminar estudios, de nuevas etapas. Cualquier cosa es buena para celebrar una fiesta. Y son momentos de gozo, son momentos de alegría, de comer, de beber, cosas muy ricas. Y también en muchas ocasiones de hacerlo en gran abundancia. Por eso es una fiesta. Claro, en momentos así, pues no escatimamos ni nos preocupamos, ¿no? Porque decimos, un día es un día. Claro, la cosa es que como siempre inventamos excusas, al final no es un día, son muchos, pero un día es un día, ¿no? Decimos. Ahora, hay otro componente en las celebraciones del que no somos tan conscientes, o que quizá lo apartamos de nuestras mentes porque no gusta tanto. Y es que todas las fiestas se terminan. Todas las fiestas tienen un final. Todas las celebraciones se acaban. Y todos hemos alguna vez vivido, probablemente, lo hemos presenciado como por ejemplo en una boda. La gente empieza a marcharse y la pista de baile se va vaciando hasta que si eres de aquellos que lo cierra la fiesta, pues te quedas allí tú solo bailando mientras la gente se va. Siempre hay un final. Llega un momento en que termina la fiesta, llega un momento en que la celebración, pues ya no hay nada más que hacer, más que asumir y aceptar que ya está, ya se acabó, ya es otro día, si es que te has quedado hasta por la mañana. Y ya está, ¿no? No nos podemos quedar siempre en ese estado de gozo, de alegría, de celebración. Y hoy, para terminar el libro de Esther, vamos a meditar en una fiesta, lo cual parece algo inaudito, porque después de todo lo que hemos estado viendo en el libro de Esther, que termine con una fiesta es asombroso, porque a lo largo de todo el libro lo único que hemos visto es intriga, es angustia, es el temor y la sombra de la muerte sobre un pueblo. Y mi idea es que nosotros podamos también meditar, no solo en la fiesta que estos judíos celebraron, sino en esa fiesta que yo he querido titular hoy, que es la fiesta eterna, una fiesta que no va a tener final. Y vamos a leer el texto que está allí en el capítulo 9 y también leeremos lo último del 10, y dice así. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción. E hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 días del mes de Adar, el día de alegría y de banquete,
un día de regocijo y para enviar porciones a cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Y terminando con el 10, dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Y así termina este libro de Ester. El primer punto que quería tratar con vosotros lo he titulado así, lo he titulado Enemigos, Tristeza y Luto, y es verdad que este título lo he tomado de un poquito más adelante de lo que hemos leído, porque ahí pongo los versículos del 1 al 15, pero esto de los enemigos, la tristeza y del luto es un poquito más adelante. ¿Pero por qué quería empezar con esto? Porque siempre me gusta empezar con nuestra condición, es decir, con cómo realmente estamos, cuál es, digamos, la miseria del hombre, ¿no? La miseria del ser humano, el pecado, el mal que hay en nosotros. Y es por eso que prefiero empezar con eso y después dar la solución que Dios nos ofrece. Porque si ya empiezo con la solución, a ver quién es el que luego os dice nuestro problema. Desde el capítulo 8 hasta estos 2 capítulos que hemos leído hoy, bueno, especialmente ahora en el 9, el autor ha saltado unos 8 o 9 meses. No sabemos qué pasa en esos 8 o 9 meses, entendemos que la preparación, pero ha saltado estos meses, para llegar al día en el que el decreto de Amán se tenía que cumplir. Y encontramos que los judíos se reúnen juntos, hacen piña para poder defenderse de sus enemigos que iban a venir a por ellos. A pesar de que las fuerzas políticas del imperio se habían unido a Mardoqueo, todavía había algunos ciudadanos que sí iban en contra de los judíos. De tal modo que en Susa, es decir, la capital de todo el imperio, los judíos llegaron a matar en defensa propia a 510 personas que se habían levantado contra ellas, de los cuales 10 son los hijos de Amán. Y luego, el segundo día que el rey les ofreció para defenderse solo en la capital, mataron a 300. En total, unos 810 personas en la capital atacaron a los judíos, mientras que en el resto de las provincias el número que nos da es de unos 75.000. Esto a pesar de que las fuerzas políticas se habían unido a Mardoqueo. Claro, les interesaba, ¿verdad? Pero aún así había gente que fue en contra de ellos. Nuestro texto nos dice rápidamente que sucedió lo contrario de lo que esperaban que sucediese. Pero yo quiero ir un poquito más atrás, porque ya vamos a tocar enseguida ese tema del gran revés, de que sucedió lo contrario. Pero, como digo, quiero ir un poquito más atrás. ¿Qué es lo que ellos sentían y experimentaban antes de que llegase este día, verdad? El versículo 22 es lo que pone título a este punto y nos da una pista, porque allí nos dice que lo que estaban sufriendo no solamente era externo, es decir, que tenían enemigos, sino que también estaban sufriendo internamente. ¿Y qué es lo que estaban sufriendo internamente? Tristeza.
estaban sufriendo luto, aflicción, dolor. Hemos visto en los capítulos anteriores que ayunaron el pueblo entero antes de que Esther se presentara al rey Asuero. Es decir, estaban dolidos, estaban afligidos por lo que les esperaba. Claro, tú piensa por un momento. Nosotros conocemos la historia, pero vamos a ponernos en el lugar de ellos. A ti te dicen, en tal día del último mes, ahora cuando llegue diciembre, te lo dicen en enero, imagínate, os vamos a matar. Y tenemos una carta del presidente del gobierno que nos lo permite. Hasta que llegue ese día, tú no solo piensas en que tienes enemigos, tú piensas, ¿qué hago? O sea, te empiezas a comer la cabeza. O sea, estás angustiado, hay tristeza, hay dolor, hay un sufrimiento antes de que llegue, ¿no? el momento. Pues ellos también estaban sufriendo esto. Pero vamos a parar también un poquito en estos sentimientos o estas emociones y pensemos en nosotros mismos o lo que podemos aplicar a nosotros mismos. ¿No es esta nuestra situación como humanos, quiero decir, independientemente de la fe que tengas o que no la tengas? ¿No es esta la situación en la que estamos a causa del pecado, del mal, que está a sus anchas en el mundo? O sea, no estamos rodeados de enemigos, seas creyente o no seas creyente. No estamos rodeados de tristeza, no estamos rodeados de luto, de muerte, de enfermedad, de cualquier cosa. Estamos rodeados, o sea, constantemente. Y tú podrías decirme, yo no tengo enemigos. Y yo podría decirte, puede ser. Puede ser que no tengas enemigos de tu parte, pero sí de la parte de ellos. Porque el enemigo no necesariamente tiene que ser bidireccional. Tú puedes no querer tener a ese enemigo, pero ese te quiere tener a ti como enemigo, por así decirlo. Y aún así, aunque tú me dijeses, o yo te dijera, bien, creo que no tienes enemigos, caes tan bien, eres tan buena persona con los demás que no tienes enemigos, todavía hay un enemigo del que no puedes huir, de ti mismo. Somos nuestro peor enemigo, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? De ese sí que no podemos huir ni escapar. Y es verdad que el resto de males de los que hemos hablado son un poco más difíciles de evitar. Es decir, al final todos sufrimos tristeza, todos sufrimos llanto, todos sufrimos luto, todos sufrimos la muerte de alguna forma en nuestro alrededor. Todos esos males están ahí y nos rodean, ¿no? Y respecto a todo esto, lo único que podemos pensar es, me va a tocar algún día. No puedo evitarlo. O sea, al igual que los judíos de Esther, la seguridad que tenían era que les iba a tocar. Era la única seguridad que tenían, que iba a llegar. Podría molestarles, podría dolerles, podrían sufrir, pero iba a llegar. No es que lo deseemos, no es que seamos masoquistas, simplemente somos realistas. Estas cosas vienen, vivimos en un mundo en el que estas cosas aparecen en algún momento. Y tarde o temprano vamos a tener que afrontar esta realidad, entonces es mejor que seamos conscientes. Y no podemos hacer nada por controlar estas cosas, ¿no? Todo el dolor, el llanto que viene, o los enemigos que podamos tener. Pero ¿cuál es la buena noticia que los judíos tuvieron en medio de todo esto que ellos esperaban? Lo dice el versículo 1, dice, sucedió lo contrario. El día en que sus enemigos esperaban enseñorearse de ellos, dice, sucedió lo contrario. Esas tres palabras, están en el mismo versículo 1, para mí son la clave. Sucedió lo contrario. Porque en principio eso no era lo que iba a pasar. Los enemigos matarían a los judíos. Y ya está. Pero no fue lo que pasó y es lo que hemos leído. O sea, los judíos no solo no fueron exterminados y sus bienes no fueron saqueados, sino que ellos mismos pudieron defenderse y fueron sus enemigos los que sufrieron. Fue Amán el que sufrió, sus propios hijos también de alguna manera recibieron la misma maldición. Y aunque la frase suena muy impersonal, ¿verdad? Como todo en el libro, dice, sucedió lo contrario, como si hubiera sido una cuestión del azar, sabemos que fue el azar, sabemos que Dios estuvo detrás de que este pueblo finalmente pudiese vivir, ¿no? Esta es la clave. Pero el autor, como hace en todo este libro, suena todo tan impersonal, como si hubiera pasado así, sin más, sucedió lo contrario. Sabemos quién fue quien hizo que sucediese lo contrario. Hemos comenzado hoy leyendo el Salmo 107. El Salmo 107, si os habéis fijado, hay muchas cosas que sucede lo contrario. Porque es Dios quien lo modifica, ¿no? Quien lo cambia. Y esto es lo primero que yo quería tratar con vosotros esta mañana, que este es nuestro mal, esta es nuestra condición,
que nos vamos a tener que enfrentar a cosas horribles, dolorosas, malas, ya sea personalmente, o ya sea como iglesia, o ya sea como familia, como lo que sea. Y solo podemos esperar que algún día vengan, tarde o temprano, en mayor o en menor dosis, pero va a venir. Y esa es nuestra condición en el mundo en el que estamos, ¿verdad? Pero todavía está esa esperanza de que de repente, como en este libro, de alguna manera, como si estuvieran escribiendo nuestra vida, dijeran, sucedió lo contrario. Y de alguna manera, esto ya ha sido escrito. En nuestra vida sucedió lo contrario. Lo que pasa es que estamos esperando a que se cumpla, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera ver en este segundo punto. Y lo he querido llamar el gran revés. Pero este título no se lo he puesto yo porque soy muy inteligente, porque no lo soy. Sino que hace unas semanas estaba leyendo un libro de un pastor de Nueva York que quizás algunos podáis conocer, él se llama Timothy Keller. Y este libro lo ha sacado hace muy poco. También lo han traducido, os lo recomiendo si lo queréis leer. Se llama Esperanza en tiempos de temor. Y lo sacó precisamente justo cuando, o lo estaba escribiendo justo cuando la pandemia de COVID, ¿no? Entonces él lo que hace en todo el libro es meditar cómo la resurrección de Jesús nos da esperanza en cada tiempo de temor, en tiempo de enfermedad, en tiempo de pandemia, en tiempo de guerra, en tiempo de todo, ¿no? Entonces va meditando en el libro en todas esas cosas y se llama Esperanza en tiempos de temor, ¿no? Y hay un capítulo que se llama El Gran Revés. Y en este capítulo, como también en el anterior, él medita que en la Biblia hay un patrón que siempre se repite, y el patrón es el siguiente, que Dios actúa de tal manera que siempre hace ocurrir lo contrario a lo que nosotros esperamos que vaya a suceder. De tal manera que este patrón, cuando lo intentamos, digamos, esquematizar, encajar y decir, bueno, pues como Dios siempre hace lo contrario de lo que espero, voy a esperar lo contrario a lo que yo desearía. Haz eso y ocurrirá lo contrario, porque el Señor nunca va a dejarse dominar ni gobernar por nosotros, por más listos que sean. Pero Él siempre hace como esa cosa. Y os pongo algunos ejemplos. Vemos que en la Biblia dice que enaltece a los humildes y aborrece o castiga a los que se enaltecen. A los que son ricos, a los que son poderosos, a los que son algo en este mundo, y los que no son nada, los exalta. Luego vemos cómo a veces Él su bendición hace recaerla sobre el menor en vez de sobre el mayor. En la antigüedad, el mayor era el que se llevaba la bendición. Pongo ejemplos. Jacob y Esaú. Jacob era el menor, Esaú era el mayor, y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. La bendición se la llevó Jacob. Con tretas, con engaños, me da lo mismo, pero se la llevó él. Luego vemos a Efraín y Manasés, los hijos de José. Cuando José va a su padre, a Jacob, él pone a Efraín y a Manasés de tal manera que él quiere que bendiga, ¿a quién? A Manasés, que es el mayor. Pero resulta que cuando Jacob le va a dar la bendición hace así, con las manos, y la pone al revés. De tal manera que la derecha recae sobre el menor, que era Efraín. Efraín es luego el nombre que también recibe el pueblo de Israel. Israel, Efraín es el mismo nombre, ¿verdad? Por ejemplo, eso es otra de las cosas que sucede. Y si no, luego también lo podemos ver en el llamamiento que él hace a hombres. Veamos a David, por ejemplo. David era un pastor de ovejas, era el menor de los hermanos, nadie había puesto su mirada en él. De hecho, cuando van a escoger un rey de la familia de Isaí, ¿verdad? No van a por él al primero. Piensan que va a ser cualquiera de los otros hijos, ¿no? Pero sin embargo recae sobre David, un pastor de ovejas, que nadie estaba mirándolo para eso. Y entonces él es el mejor de los reyes que tuvo Israel. A pesar de todo lo que fuera, pero fue el rey, ¿verdad? Pero cuando leemos el Nuevo Testamento resulta que nos encontramos el mismo patrón. No solo es en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Cuando vemos que de repente son los pobres, los humildes, los que nadie quiere, los que el Señor escoge. Mientras que los que tanto saben, los lectores de la ley, los fariseos, son bastante tratados con dureza por parte del Señor. Pero más aún, hablando del Señor Jesús, Él mismo es el gran revés de la historia. Porque siendo Dios, se hace hombre. Y siendo hombre, se hace siervo por y para nosotros. Eso es el gran revés. Que Dios viene como si no fuese nadie, ni nada. Y cuando leemos este texto del capítulo 9 de Esther, lo que estamos viendo es un gran revés. Hemos dicho hace un momento que lo que sucedió fue lo contrario a lo que esperaban los enemigos de los judíos. Pero no solo eso,
sino que dice que de la misma manera en que los judíos sufrían de enemistad, tristeza y luto, en el versículo 22 dice que ahora iban a celebrar este día como un día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se convirtió en alegría y de luto en día bueno. Está ocurriendo aquí un gran revés. Lo que esperaban de repente es todo lo contrario para bendición del pueblo de Dios. Y vemos que en la capital, en Susa, hubo 2 días de defensa y un día solo en el resto de poblaciones y de aldeas. De tal manera que el día en que celebraban la fiesta era distinto para cada uno de ellos. Mientras que en la capital lo celebraban, creo que decía el día 15, los de la aldea lo celebraban el 14 o algo así era, ¿verdad? Y esto fue lo que Mardoqueo y Esther establecieron como fiesta y lo llamaron Purim, que quiere decir suertes. Aposta, ¿no? Jugando con la palabra, porque ¿qué habían hecho? Habían echado pur, que era como se le llamaba el dado de la suerte que los persas utilizaban. Hasta hace muy poco tiempo pensaban que esto era una invención de la Biblia y tal, hasta que descubrieron un dado de aquella época de Media, de Persia, y se dieron cuenta de que evidentemente era real esto del tema de echar pur, de echar suerte, ¿no? Y hasta entonces, pues la única, digamos, el único conocimiento que teníamos de esto era aquí, ¿no? En las escrituras, en la Biblia. De alguna manera, como digo, juega con el concepto, porque está como diciendo, estamos celebrando la fiesta de la suerte, cuando echaron suerte contra nosotros, pero la suerte se volvió a nuestro favor, ¿verdad? Sabiendo que detrás de esa suerte no fue el azar, sino fue el Señor. Como bien dice también, si no recuerdo mal, David en un salmo dice, tú sustentas mi suerte. Es el Señor el que está detrás de todo ello. Y precisamente quiero que nos enfoquemos en esto, de este gran revés, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en el versículo 3, si lo queréis leer por allí, podríamos leer algo que nos confunde y que de alguna manera confunde a muchos cristianos hoy en día en la iglesia. Allí nos dice que había políticos que estaban a favor de los judíos. Había políticos que estaban a favor de Mardoqueo. Claro, ¿quién no iba a estar a favor de Mardoqueo? Si ahora era el segundo del reino, tenía el favor del rey, o sea que sí o sí iban a estar a favor de él. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia, como cristianos, cayésemos en la mentira de confiar en los políticos solo porque en este momento coinciden con nuestras ideas, coinciden con nuestros valores, coinciden con nuestro pensamiento, con nuestra ética cristiana? Ahora están de nuestra parte, parece. Pero ¿y mañana? Mañana puede que no estén de nuestra parte. Puede que mañana precisamente estén en contra, porque quien esté allí en el poder esté en contra nuestra. Y hay muchos cristianos, y no solo en España, lo he visto en más países, que se confunden con esto. Y han convertido ya todo en una cuestión tan política. Y parece que solo eres cristiano si votas a un determinado partido político, que está a favor de, yo qué sé, de ilegalizar el aborto o de cualquier cosa de estas. Solo porque coincide con nuestros valores. Pero no nos engañemos. Estos judíos no tenían puesta su esperanza en que, bueno, los políticos están de nuestro lado. Si esta fuera su esperanza, mal van, y mal vamos nosotros si en algún momento ponemos nuestra esperanza en los políticos, solo porque parece que están a nuestro favor. Así que no seamos tan necios como para unir nuestra fe con la política. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el reino de este mundo, con su política y con sus cosas, y otra cosa es el reino de Dios, o la iglesia, que tienen que estar a lo suyo, ¿verdad? Predicando el evangelio. Ese es su trabajo. Pero también leemos otras cosas. Leemos que Mardoqueo se iba engrandeciendo más y más, y sale con todo su esplendor y vestido muy bien y todo eso. Tampoco Mardoqueo era la esperanza y la confianza de los judíos. Si hubiese sido así, también mal vamos, porque ahora tiene influencia, ahora tiene poder. Mañana no lo sabemos, o puede morirse, o vete tú a saber qué puede suceder. Aunque desde luego el Señor lo colocó ahí. Pero ni siquiera la suerte era la esperanza de los judíos. Su esperanza no estaba puesta en que echaron pur y se ha vuelto en contra. ¡Qué suerte tuvimos! Ni siquiera esa era la esperanza de ellos. El gran revés no fue ni la suerte, ni los políticos, ni Mardoqueo, ni Esther. No fue el gran revés. El gran revés fue Dios, haciendo que todo se volviera en contra de los que iban en contra de su pueblo. Y muchas veces sucede así en nuestra vida. Yo no sé si lo habéis experimentado, seguramente sí. Que de repente pasó todo lo contrario en tu vida.
a lo que tú esperabas, ya no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Y a veces, dándote cuenta, a veces no, pudiste dar gracias a Dios porque sucedió lo contrario. Y el Señor pues hizo las cosas de manera diferente y en su sabiduría las cosas fueron de otra manera, ¿verdad? ¿En qué descansamos nosotros? No en la suerte, no en los políticos, no en nadie más. Descansamos en que Dios hace las cosas bien en nuestra vida, es soberano, Él es bueno y cambia las cosas a su manera y a su gusto. Y esto es lo que a mí me lleva también a revisar el último punto, que lo titulo así, salvados y esperando la plenitud. Una vez que la fiesta de Purim se acaba, porque se acaba, como estábamos diciendo al principio, en la introducción todo se acaba, el capítulo 10, tan corto, ¿qué hace? Nos vuelve a llevar a la vida normal y corriente de todos los días. Que si Asuero pone sus impuestos por aquí, que si Mardoqueo pues se iba engrandeciendo, que si puedes leer el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia donde puedes contemplar pues la grandeza de Mardoqueo. Es decir, todo vuelve a la normalidad, la vida continúa, se ha celebrado la fiesta, bien, estamos felices, pero todo sigue otra vez como debe seguir. Año tras año se va a repetir esta fiesta, los judíos a día de hoy siguen celebrándola y leen el libro de Esther. Y claro, año tras año de verdad ellos van a rememorar que fueron salvados, que realmente aquel día sucedió lo contrario a lo que sus enemigos esperaban. Pero siempre está ese elemento que hablábamos al principio. Siempre la fiesta se acaba. Y aunque al año siguiente vuelva, la fiesta volverá a acabarse. Y es esa mezcla entre estamos felices de lo que sucedió. Creemos que el Señor puede seguir salvándonos, pero la fiesta se acaba y volvemos a la vida normal. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que hemos leído, en ese último libro la sensación que nos da es diferente. Porque allí no se nos habla de una fiesta y al día siguiente las cosas vuelven a la vida normal. Allí se nos habla de una fiesta y de repente al día siguiente no hay día siguiente porque es la eternidad. Y hay un gozo, hay una felicidad que no se puede describir. En aquel entonces va a suceder algo que es inigualable, algo que no hemos vivido nunca. Aquí Esther y Mardoqueo están en toda su gloria, muy bien. Y este buen hombre habló cosas buenas a su pueblo, buscó la paz, pero ya está. Ahora, es inevitable para nosotros leer esto de otra manera, porque hay alguien mejor que Mardoqueo. Hay alguien mejor que David. Hay alguien mejor que Salomón. Hay alguien más grande para nosotros, que nos ha hablado paz, que nos ha hablado bienestar. Y no solo lo ha hablado, lo ha traído. Y si os hiciera la pregunta sería retórica, porque todos vais a saber la respuesta. Es Jesús. Él es mucho mejor que Mardoqueo. Él vive para siempre. Y es que quiero decir algunas cosas acerca de este gran rey que tenemos, que nos ha traído una fiesta y la estamos esperando, que esa fiesta llegue por fin en toda su plenitud, que nunca acabe, que nos dé la felicidad que tanto anhelamos y se acaben ya por fin los enemigos, las tristezas, los lutos, los llantos, las muertes, todo lo que hay en este mundo. En primer lugar, es que todos los enemigos de Jesús un día van a ser destruidos. Igual que los enemigos de estos judíos fueron también destruidos, porque fueron en contra del pueblo. Pero un día van a ser destruidos. Y no van a ser destruidos por nosotros, van a ser destruidos por Él. La Escritura dice al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Van a caer ante el Señor. Los judíos tuvieron enemigos antes de Media y de Persia. Los judíos tuvieron enemigos en Media y Persia. Los judíos tuvieron enemigos después de Media y Persia. Los judíos han tenido enemigos toda la vida. Pero va a haber un día en que Jesús va a llegar y ya no va a haber enemigos. No va a haberlos. Van a desaparecer. Van a estar en otro lugar y sabemos que ese lugar es el infierno. Pero ya no va a haber más ocasión para que los malvados vayan a sus anchas haciendo lo que les da la gana, maltratando al pueblo de Dios. No va a haber eso. Mientras que por el otro lado su pueblo, su iglesia, va a estar gozosa, va a estar feliz, va a celebrar una fiesta eterna, como hemos titulado este sermón hoy. Lo segundo que quiero decir tiene que ver precisamente con la fiesta. Y es que la fiesta y la celebración que Jesús va a traer no acaba. O sea, en aquel día vamos a estar tan felices, no vamos a mirar el reloj esperando a ver si ya da la hora para que termine. En aquel día
el gozo es inigualable. No puedo explicarlo porque no lo entiendo. Solo leo algunas cosas en la Biblia, intento entenderlo, pero es incomparable a cualquier felicidad que vosotros hayáis sentido aquí. O sea, la mayor felicidad que aquí sintáis, la eternidad lo supera de una manera... No tengo palabras para eso. Y va a ser una fiesta eterna, una fiesta en la que no vamos a caber de gozo en aquel entonces. Y no va a haber cansancio, como puede haber cansancio en las fiestas de este mundo, que ya llegan las 6 de la mañana y dices, bueno, me apetece ir a dormir. En aquel entonces no habrá cansancio. Y no va a haber ni males, ni dificultades, ni te va a doler nada, sino vas a estar feliz para siempre. Y por último, quería hablar acerca de que, mucho mejor que Mardoqueo, Jesús ha venido para hablarnos a nosotros, a su pueblo, paz y para procurarnos un bienestar que va más allá de la comodidad de este mundo. Porque en este mundo podemos tener incomodidad. Y estuvimos viendo el domingo pasado cómo los hermanos de la iglesia perseguida sufren incomodidad. Y puede que toda la vida sufran incomodidad. Por tanto, el bienestar que Jesús va a traer no es tanto para este mundo, sino para la eternidad. En aquel entonces vamos a estar en paz, no solo internamente, sino que vamos a estar en paz como ya estamos con Dios. No hay peligro, no hay condenación, estamos en paz con aquel que nos puede juzgar. Pero además vamos a estar en bienestar, allí sí que vamos a estar cómodos y a gusto. Allí sí que no va a haber nada que nos moleste. Allí no vamos a tener que estar preocupados porque no he podido este mes comer esto que quería comer. En aquel entonces no estaremos preocupados porque hoy me levanté enfermo y no pude ir a tal sitio. En aquel entonces no estaremos tristes porque me he quedado sin trabajo y a ver cómo ahora mantengo a mi familia. En aquel entonces no vamos a estar tristes porque nuestros enemigos vienen a por nosotros. En aquel entonces va a haber paz, una paz inigualable, un bienestar para nosotros que no se puede tampoco comparar. Y es por eso que ahora, hermanos, estamos a salvo, pero estamos esperando la plenitud. Estamos disfrutando de la salvación, sí, pero no al 100%. Tenemos la garantía, la tenemos agarrada con nuestra mano, nadie puede quitarnos esa esperanza, pero la plenitud no la vivimos todavía. Aún hay tristeza, aún hay llanto, aún hay muerte, aún hay dolor, pero nuestra esperanza, que descansa en la promesa de Dios, es que hay un día en el que todo eso ya no va a existir nunca más. Es por eso que hoy mi deseo es llevaros a que disfrutemos de la fiesta que ya Jesús ha empezado con nosotros. Cada domingo cuando nos reunimos aquí, realmente lo que celebramos es una fiesta. Es la fiesta de que Jesús ha resucitado. Es un gozo. Eso es la esperanza que tenemos. Si Jesús no ha resucitado, dice Pablo, es vana nuestra fe. Porque ¿en qué esperamos? ¿Para qué esperamos? ¿Solo para esta vida? ¿Solo para este mundo? ¿Qué sentido tiene eso? Ahora, si Jesús ha resucitado, nuestra esperanza está más allá, en un mundo diferente, en una vida diferente. Entonces quiero que celebremos esta fiesta, pero con la mente y el corazón puestos. Que hay una fiesta que nos está esperando, una plenitud tal, que Jesús va a traer ciertamente. Que hoy cuando salgamos de aquí, que mañana cuando empecemos nuestra semana, podamos tener la seguridad, la esperanza de que ciertamente Jesús ha resucitado, de que ciertamente Jesús ha prometido esto. Él no me ha engañado. Él viene a por nosotros. Y esperamos esa plenitud. Si no es así, somos dignos de lástima. Y de lástima de todos los hombres. Pero si Jesús ha resucitado, las cosas son diferentes. Esa es la única seguridad y certeza que podemos tener. Esa es la única seguridad y certeza que con todo deseo os quiero predicar cada domingo. Porque ¿de qué sirve hablar de más cosas si no tenemos esto? Quiero orar corto y después cantamos esa canción que antes estabas cantando, que ya ni me acuerdo cómo era, pero quiero orar un momento para que el Señor nos bendiga después de todo lo que hemos estado aprendiendo